Bueno, el último apartado de este tema es acerca de las consecuencias de los efectos que tienen las migraciones. Y vamos a distinguir entre esas consecuencias para los lugares de salida de esos emigrantes y después veremos en las áreas de recepción de migrantes, es decir, la recepción de esos inmigrantes, cuáles son las consecuencias. En todas ellas vamos a encontrar consecuencias positivas y consecuencias negativas. En ese equilibrio, pues van a estar nuestras opiniones acerca de las migraciones. De hecho, hay personas que, digamos, ven esas consecuencias negativas como algo muy importante y van a ser, pues, contrarias a las migraciones, y otras personas que ponen en esa balanza y consideran que lo positivo es más importante. Pero bueno, ahora os lo explicaré y os dejaré también espacio para el debate propio. Bien, en las zonas de salida, es decir, en esta África que hemos comentado, Latinoamérica, algunas zonas de Asia que se encuentran muy empobrecidas, pues vamos a tener consecuencias positivas y negativas de esas emigraciones. Por ejemplo, a nivel, digamos, consecuencias positivas, pues en esos países, vamos a poner un ejemplo, pues, que os digo yo, Sierra Leona, en el centro de África, pues en ese país, por ejemplo, pues toda la población que sale va a provocar que el desempleo en ese país baje, porque personas que estaban desempleadas marchan y por tanto ya no computan como desempleados en el país porque se han ido, ¿vale? Entonces, esos emigrantes que se van, que generalmente pues son personas adultas en edad de trabajar que se marchan, eso va a hacer que haya menos desempleados en el país, por tanto haya menos tensión social en teoría. También se va a recibir una enorme cantidad de entrada de dinero de esas personas, de esos emigrantes que han salido del país, que cuando comiencen a ganar dinero en el lugar al que llegan, pues enviarán remesas, grandes cantidades de dinero de sus propias ganancias para mantener a sus familiares que se han quedado en su país. Por ejemplo, los emigrantes españoles que en los años 60 y 70 marcharon a Alemania o a Suiza o a Francia, cuando empezaron a ganar dinero con su salario, pues gran parte de ese dinero que ganaban lo enviaban a España a sus familias para mantener a sus familias que habían quedado aquí en situación de pobreza. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias negativas? Pues lógicamente pérdida de población laboral, de población que está en condiciones de trabajar y se marcha, ¿de acuerdo? También hay inversión perdida. Imaginaos un país que ha invertido en educación y está costeando la educación de una persona durante sus años de estudiante y cuando llega el momento de empezar a trabajar, pues se marcha a otro país y por tanto ese dinero que se ha invertido en su educación, pues se pierde, ¿de acuerdo? Después, desajustes demográficos. En gran proporción, quien emigra en muchos países, sobre todo en Latinoamérica y demás, en muchos casos, los emigrantes han sido varones, o en África, en muchos casos los africanos que emigran son hombres varones en edad de trabajar que, digamos, desestructuran la población en su país. Por ejemplo, si decimos que en Sierra Leona pues se marchan miles y miles de hombres del país buscando trabajo a Europa, pues son miles y miles de hombres que dejan de estar disponibles para poder, digamos, reproducirse, tener hijos y demás en sus países de origen. También pérdida de trabajadores cualificados. Por ejemplo, cuando durante la crisis que se ha vivido recientemente, en la década de los años 10 en Europa, pues España, por ejemplo, durante mucho tiempo, pues algunas de sus investigadores más importantes, muchos, digamos, de sus trabajadores más cualificados, se marcharon a Alemania, a Reino Unido, a Estados Unidos, para buscar empleos donde les pagaran las cantidades que ellos consideraban ajustadas a su formación. Este concepto se conoce como fuga de cerebros, ¿vale? Personas, digamos, de una alta cualificación profesional y personal, digamos, que al marcharse deja vacío, digamos, de la élite, digamos, cultural y económica a un país, pues lo deja desabastecido. Eso se llama fuga de cerebro y es algo muy negativo. Muchísimos médicos, investigadores, científicos y demás se marcharon durante esos años de España
y muchos de ellos no han regresado cuando la crisis, bueno, medianamente ha finalizado. Y también problemas de desarraigo, pues personas que pues empiezan a perder, digamos, sus raíces y vamos, esto es a nivel sentimental y cultural, pues cuántos americanos hay en España, digamos latinoamericanos en España, que sus hijos ya han nacido en España y demás, y esos hijos pues ya no sienten vínculo de ningún tipo con sus países de origen, aunque hayan nacido en España, pues tienen una vinculación, digamos, sentimental, pues con Perú, o con Bolivia, o con Ecuador, y sin embargo, pues sus hijos ya no sienten esa vinculación, con lo que hay un desapego, un desarraigo. ¿De acuerdo? Después, las áreas de llegada, digamos, a los lugares donde llegan esos inmigrantes, por ejemplo, España, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, países, digamos, potentes a nivel económico que van a recibir inmigración. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esa inmigración? Pues hay consecuencias positivas y también consecuencias negativas. Vamos con las positivas. Bien, hay un aumento de la población, es decir, gente que llega y además es población joven o población adulta que puede tener hijos, y de hecho los tiene porque en muchos casos a nivel cultural vienen de lugares donde se tienen muchos hijos y por tanto la natalidad del país sube, con una población que está muy envejecida y por tanto es una inyección de población joven que cuando llegue el momento va a poder cotizar y va a poder mantener a los ancianos del país, con lo que eso es importante y de hecho es una de las posibles soluciones que hay al envejecimiento de la población, como he explicado antes. También esta población inmigrante aporta para el desarrollo económico del país. ¿Por qué? Pues porque este inmigrante que llega, pues trabaja, por tanto aporta factor trabajo y aparte también haciéndolo de manera legal, que es lo que se entiende que hay que hacer, pues ese trabajador va a pagar sus impuestos y por tanto va a contribuir al desarrollo del país. Gracias a esos impuestos, pues se pagan hospitales, colegios, se pagan carreteras, se pagan pensiones de los pensionistas, con lo que genial, ¿vale? En este caso, eso. Por supuesto, también un enriquecimiento cultural. Es decir, pues yo me relaciono pues con personas que vienen del norte de África, con personas que vienen de América Latina, que vienen de Asia, y esa relación cultural con ellos me hacen enriquecerme como persona, ¿de acuerdo? Porque conozco otras costumbres y me ayudan a entender en un ambiente de tolerancia todas esas cosas que se hacen en otros lugares y no son comunes en el nuestro. ¿Qué pasa? Pues que también hay unas consecuencias que son negativas. ¿De acuerdo? Lógicamente, pues esta población inmigrante en muchos casos sufre problemas de adaptación. En muchos casos, pues viven en zonas marginales de las ciudades, digamos, se refiere a la palabra gueto porque, digamos, la mayoría de la población que vive allí tiene esas condiciones, no pueden pagar otra vivienda y por tanto se van acumulando en esas zonas marginales que, digamos, donde pueden vivir son zonas bueno, donde pueden costear su vivienda o zonas donde no hay planificación y lo hacen de manera ilegal, podemos decir irregular, pues en esa zona pues va a haber conflictividad social, se van a cometer delitos y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Pues actitudes racistas y xenófobas por parte de la población, digamos, del país de origen, o sea, del país que los ha recibido, que en muchos casos van a ser promovidas por partidos nacionales que son contrarios a estas migraciones y que van a poner el foco en esa conflictividad social que provoca el inmigrante, ¿de acuerdo? Eso es una situación muy negativa. Después también tenemos explotación laboral que se produce al margen de la ley, aprovechando la necesidad que tiene el inmigrante. A veces hay empresarios, hay empresas que ponen a trabajar a estas personas sin dar de alta, por tanto contribuyendo a una economía sumergida, pagándoles en negro, podemos decir, no de manera legal, y por tanto esto es un problema para la economía de un país y por supuesto porque se producen explotaciones, se produce explotación laboral hacia personas que no tienen derecho a ello, es decir, no tienen por qué sufrir esa explotación, ¿vale? Todos somos personas, independientemente del lugar donde hayamos nacido, nadie merecemos
ser explotados por nadie. Y después también una consecuencia negativa es, bueno, hay personas malas en todo el mundo, entonces existen mafias en muchas zonas que controlan estas rutas de inmigración y lo que hacen es cobrar al inmigrante, cobrarles un dinero para llevarlos de manera ilegal a países desarrollados. Por ejemplo, eh, las pateras que hay por Europa, o sea, para acceder a Europa por el Mediterráneo, eh, por ejemplo, mafias que a los refugiados sirios que han marchado de Siria por la guerra, pues les han cobrado un dinero, un pasaje, podemos decir, por pasar a Europa de manera ilegal, poniendo en peligro la vida de estas personas, prometiéndoles una buena situación económica en el país al que iban a llegar, y sin embargo, pues luego se han encontrado en muchos casos pues trabajando en prostíbulos de manera irregular, debiendo enormes cantidades de dinero a estas mafias sin posibilidad de devolvérselo y por tanto siendo prácticamente esclavizados luego en esos países, ¿vale? Entonces estos son consecuencias también muy negativas que tendría la inmigración, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias.